Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria García Huidobro. Yo soy asistente y asesora en la Comisión Laboral de la Federación. Les quiero agradecer a todos por participar y por conectarse. Se encuentra también conectado el director ejecutivo Matías Bravo y participantes del staff de la Federación. También tenemos a la expositora, la contadora Ana Villarreal, quien es experta en nuestro convenio colectivo de trabajo aplicable, y también es representante en varias cámaras empresarias, también asesora de los sindicatos. Así que, Anita, te quiero agradecer por tu asistencia y por siempre colaborar con la federación. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Victoria. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como el año pasado, hoy vamos a dar una charla correspondiente al convenio colectivo de clubes de campos y barrios cerrados o privados, el 805/23. Más que nada va a ser una charla con puntos específicos para tener en cuenta al momento de liquidar los sueldos. eh, Algo, digamos, introductorio al momento de la liquidación de sueldos. Puntos relevantes, los más importantes. Bueno, comencemos. Este convenio eh, comprende a todos los trabajadores, obviamente, cuyas funciones se describen en el título sexto del convenio. Están determinadas tres grupos de categorías, que son administrativo, profesional y maestranza, y dentro de las mismas hay subcategorías donde se determinan las funciones que deben realizar cada uno de ellos. Este es un punto sustancial que hay que tener en cuenta en el momento de comenzar a liquidar, porque primero tenemos que saber cuál es el personal que está incluido y cuál no. Obviamente están excluidos todos los que están en un segundo nivel de las jerarquías más altas, como ser de la comisión directiva. Todos los demás y que cumplan las funciones que están enunciadas en el título sexto están comprendidos en el convenio y tenemos que determinar cuál es la categoría específica de cada uno de ellos. Bueno, ese es el primer punto y el más relevante, determinar las funciones de cada uno. Una vez que vamos a determinar las funciones que desempeña cada personal, vamos a determinar en qué categoría lo vamos a clasificar. Estas categorías están enunciadas en el convenio, así que no vamos a indagar mucho en qué funciones tienen que determinar cada una de ellas. Vamos a los puntos principales. Una es determinar la categoría. Otra es determinar, para el momento de la liquidación, la jornada laboral. La jornada laboral en el título 2 especifica el convenio que es una jornada ordinaria de 8 horas diarias o 44 semanales, lo que equivale a 176 horas mensuales. Todas las horas que excedan la jornada normal y habitual se abonan como extraordinarias. Y acá hay que después determinar cómo son las extraordinarias una vez que pasen la jornada normal, si van a ser al 50 o si van a ser al 100%. Eso se determina de acuerdo a la jornada laboral. Si la jornada laboral es de lunes a viernes, toda hora excedente, después, los sábados después de las 13 horas, generalmente 50%, y pasado eso es el 100%. Pero bueno, acá lo importante es determinar jornada ordinaria o normal, 8 horas diarias, 44 semanales, 176 mensuales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que existen otros tipos de jornadas, como ser la jornada a tiempo parcial. La jornada a tiempo parcial son los que no superan los 2/3 de una jornada ordinaria, es decir, los que no superan las 29 horas y 20 minutos semanales. Cuando tenemos una persona que trabaja a tiempo parcial, lo que tenemos que hacer es proporcionar, obviamente, los saberes a esa jornada que esta persona desempeña. ¿Cómo lo hacemos? Es dividir las remuneraciones mensuales dividido 176 por la cantidad de horas que esta persona trabaja. Bueno, dentro de otro tipo de jornada, bueno, tenemos personal de temporada, que en este convenio se da mucho porque obviamente es un convenio que se trabaja sustancialmente en épocas de verano.
Entonces, lo que hay que tener en cuenta cuando tenemos trabajadores que trabajan por temporada es que conservan el puesto de las temporadas siguientes, pero deben ser convocados no menos de 30 días corridos de anticipación al inicio de la temporada. Y las personas deben aceptar o no 15 días, con 15 días de anticipación. Un poquito esto es una pantalla general sobre el tipo de jornadas. O sea, tenemos categorías, tenemos la jornada laboral, y ahora vamos a ver que el convenio también establece ciertos adicionales que debemos pagar en base también a los salarios básicos. Uno de los adicionales es la bonificación por antigüedad. La bonificación por antigüedad se computa desde el inicio de la relación laboral o desde el reconocimiento, porque puede ser una persona que que reingrese a esta entidad, entonces se computa desde el inicio o desde el reconocimiento si en ambas partes lo reconocen. ¿Y cómo se liquida? Se liquida en base al sueldo básico de la primera categoría del personal administrativo y es el 1% sobre ese sueldo por cada año de antigüedad del trabajador. Esto lo tienen que tener en cuenta porque a veces los software parametrizan las fórmulas de acuerdo a los sueldos básicos. Y puede ser que nosotros tengamos un administrativo de segunda, está parametrizado con el sueldo básico de segunda, y la antigüedad siempre se calcula sobre el sueldo básico del administrativo de primera categoría. Bueno, obviamente hoy en día la última escala salarial que tenemos es la que llega hasta el acuerdo salarial de mayo del 2024, que llega hasta julio. Y en julio, la primera categoría de administrativo estaba en un sueldo básico de 925.960 pesos. Ese era el salario básico del administrativo de primera categoría. Bueno, esto es uno de los adicionales. Ahora, hay otros adicionales, como ser el adicional del premio del presentismo. Bueno, este premio se liquida en base al 8% del sueldo básico correspondiente a la categoría de cada trabajador. Acá sí, en base a la categoría de cada trabajador. Entonces, se pierde si la ausencia o el retraso del trabajador no genera una percepción a veres conforme a la ley, es decir, en el caso de ausencias injustificadas, licencias sin goce de sueldos, pero bueno, de esa forma se pierde el percentismo. Bueno, este es otro de los adicionales que debemos tener en cuenta en el momento de liquidar. Existen otros, como ser adicionales por viáticos. Esto se le paga a las personas que se trasladen a prestar servicios a otras localidades, entonces el empleador debe abonar los gastos que tengan que ver con el traslado, la comida, etcétera, todo lo que tenga que ver con el desempeño de sus funciones en el lugar donde se traslade. Bueno, esto es lo que hay que tener en cuenta al momento de liquidar, o sea, tenemos categoría, jornada laboral y adicionales. Vayamos al régimen de licencias que establece el convenio. Tenemos licencias ordinarias y licencias extraordinarias. Las ordinarias son las vacaciones. Y acá tenemos dos grupos. Los grupos que hayan ingresado a partir del 1 de enero del 2006 y los grupos de trabajadores ingresados con posterioridad al 1 de enero. Esto tiene mucho que ver por el tiempo del periodo y la duración de las vacaciones. Tenemos los que ingresan a partir del 1 de enero hasta 5 años de antigüedad, 14 días más 2 días. Hasta 10 años de antigüedad, 21 días. Hasta 20 años de antigüedad, 28 días, y más de 20 años, 35. Como verán, desde los 10 a los 20, a más de 20, sigue más o menos los lineamientos de la ley de contrato de trabajo. La única diferencia son hasta los 5 años de antigüedad, que tienen 14 más 2 días. Y después tenemos a los trabajadores ingresados con anterioridad al 1 de enero, y acá sí tenemos diferencias, porque tenemos hasta 5 años, 16 días, más domingos más feriados. ¿Qué se agrega acá? Más domingos y feriados. Hasta 10 años de antigüedad, 21 días, más domingos más feriados. 20 años de antigüedad, 28 días más domingos más feriados.
y más de 20 años, 35 días más domingos más feriados. Este convenio tiene la particularidad de la diferencia que tiene con la ley de contrato, es que para el goce el periodo abarca desde el 1 de septiembre al 31 de mayo, diferente a la ley de contrato de trabajo que el goce es desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Eso tiene que ver también un poco por, obviamente, las funciones, que es mucho más en verano, son las funciones que tiene este tipo de convenio y puede distribuirla en un tiempo determinado que abarque un poquito de tiempo más del verano. Pero en realidad, si van al caso, el plazo de duración en lapso es el mismo, nada más que difieren en la cantidad, en los meses diferentes. Uno es 1 de septiembre y el otro es 1 de octubre. ¿Cómo se hace, cómo se liquida las vacaciones? ¿Cuál es la base de cálculo de las vacaciones? Acá lo que se toma es la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses, dividido 25, por la cantidad de días de vacaciones que le corresponde al trabajador. ¿Y cómo determinamos la cantidad de días de vacaciones que le corresponde al trabajador? La antigüedad se calcula siempre el 31 de diciembre de cada año al que corresponde. Ahí ya determinamos la cantidad de días que le corresponde y, bueno, determinamos la mejor remuneración dividido 25 por la cantidad de días. Este es el régimen de licencias ordinarias, es decir, de vacaciones. Existen otros tipos de licencia en el convenio colectivo, que son las licencias extraordinarias con goce de sueldo. Y acá las más relevantes que pusimos son matrimonio, 12 días corridos, nacimiento o adopción de un hijo, 3 y 6 días corridos, fallecimiento cónyuge, pareja, hijos, padres y hermanos, 3 días corridos, fallecimiento de abuelos, nietos y suegros, 2 días, para rendir examen en enseñanza media, terciaria, universitaria, 12 días por año calendario. Mudanza, 2 días hábiles, donación de sangre según el decreto 375, cuidado de enfermedad de cónyuge, pareja, hijos, menores en guardia y padres, 10 días. Estas licencias son extraordinarias y también son con goce de sueldo, pero obviamente todo contra certificado que sea formalmente constituido de acuerdo a los instructivos y las leyes que, donación de sangre según el decreto, tienen que traer el comprobante, los exámenes de enseñanza los tienen que impartir obviamente las instituciones, todo debe estar certificado para poder pagar estas licencias extraordinarias. Bueno, esto es en cuanto a licencias, regímenes de licencias. Entonces, para hacer un breve resumen, ¿cómo se compone un salario? Tenemos un sueldo básico de acuerdo a las categorías que ya definimos, los adicionales de convenio, antigüedad, premio de asistencia, viáticos. Eso conforma un sueldo bruto y sobre ese sueldo bruto se aplican las retenciones de ley, que serían jubilación, obra social, ley 19032, y las retenciones propias sindicales. Y acá vamos a abrir y en detalle cuáles son cada una de las retenciones sindicales que se aplican sobre este convenio. Tenemos la cuota sindical, que equivale al 3% de los saberes remunerativos, y hay que tener en cuenta, que después lo vamos a ver, que cuando se firman acuerdos y que tengan sumas no remunerativas, se especifica que también llevan retenciones de la parte sindical y de la obra social. Después, más adelante en otra filmina, vamos a ver en detalle cómo se liquida cada uno de los conceptos. Pero tenemos cuota sindical, que es al que se afilió al sindicato, que se le retiene un 3%. La cuota solidaria, que es para aquellos que no se afiliaron al sindicato, se les retiene el 2%. Una contribución extraordinaria solidaria para todos del 0,5%, 0,50%. Y después está la contribución patronal, que son los empleadores que aportan al sindicato el 1% sobre el sueldo básico del trabajador comprendido en el CCT. Estas son todas las partes de las cuotas y contribuciones solidarias del convenio colectivo. Ahora sí,
Acá tenemos el último acuerdo salarial de fecha 21 de mayo del 2024. En dicho acuerdo determina que la revisión del mismo, porque este llega hasta julio del 2024, iba a ser en agosto, y bueno, acá ya me dijeron que ya para la semana que viene van a estar convocados para ver ese nuevo acuerdo. Hasta ahora esto es lo que tenemos y sobre lo cual vamos a hacer un modelo de liquidación. El último acuerdo salarial, que fue con fecha 21 de mayo, estableció un incremento de un 26% en 3 tramos sobre los sueldos básicos de abril. Es decir, estableció un 10% para abril, un 10% de junio, un 10% en junio y un 6% en julio. Un total de un 26%. Los puntos relevantes de este acuerdo son que sobre estos acuerdos no remunerativos hay que calcular todos los adicionales legales que ya mencionamos, antigüedad, presentismo, las licencias ordinarias, extraordinarias y el sueldo anual complementario también son parte integrante de este acuerdo. Y sobre esto se aplican obviamente las retenciones de obra social, cuota sindical, cuota solidaria y la contribución extraordinaria solidaria. Un punto relevante es que todo aumento que dé unilateralmente el empleador a forma de cuenta de futuros aumentos durante el lapso de los acuerdos se pueden absorber hasta su concurrencia. Y este particularmente es un convenio que contempla siempre la posibilidad que si el gobierno da un bono o una gratificación o un aumento en el mismo periodo donde se acordó un incremento salarial, eso se puede absorber, cosa que no se ve en casi la mayoría de los convenios. Son muy pocos los que tienen este punto y que toman ese beneficio que dentro de todo no hace que se produzca un efecto en cascada de un aumento sobre aumento. Es una particularidad muy importante que sacaron en estos acuerdos y en los anteriores. Bueno, entonces, hasta acá tenemos categorías adicionales, sueldo bruto, acuerdos no remunerativos, y bueno, acá les damos una pantalla de cuál fue la última escala salarial, que obviamente ya no se usa más, pero bueno, es la que tenemos, es lo que hay. Acá aclara que hay una compensación por gastos de teletrabajo, cuyo valor diario es de 1.594 pesos en el mes de julio. Bueno, esto hay que tener en cuenta porque este convenio, el último, el 805, estableció el régimen del teletrabajo. Y este régimen del teletrabajo obviamente debe estar a través de un contrato escrito y firmado por ambas partes, donde se establece obviamente cómo es la metodología del teletrabajo, o total o híbrida, pero de la única forma que se paga este gasto de compensación o gasto de conectividad es que esté estipulado mediante contrato de trabajo. Cuando se hace, qué sé yo, un home office, pero por alguna forma circunstancial eso no está dentro del contrato, entonces no se paga esa conectividad. Tiene que estar reglamentado y firmado en el contrato. Bueno, acá ya tenemos un poquito la pantalla de escala salarial y qué es lo que se paga. Ahora, tras el breve resumen o la introducción de cada uno de los ítems a tener en cuenta para una liquidación de sueldos de este convenio, vamos a poner un modo de ejemplo, una liquidación de sueldos del mes de junio. Junio, ¿por qué? Porque me va a permitir la posibilidad de hacerles el cálculo del aguinaldo. Entonces, vamos a hacer una presentación a modo de ejemplo de la liquidación del mes de julio del 2024 para una jornada normal de 8 horas diarias, y también para una jornada reducida y lo mismo para el aguinaldo. Acá tenemos un administrativo de primera. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico presentarles la parte de la antigüedad, que es sobre el sueldo básico del administrativo de primera. Entonces, tenemos un sueldo básico que a junio el administrativo era de 841.782 pesos. Esta persona ingresó en marzo del 2023, tiene un año de antigüedad. Entonces se calcula el 1% sobre los 841.782 por un año de trabajo. Ahí nos da la antigüedad de 8.417. Y a la vez tiene presentismo el 8% sobre el básico, que equivalen a 67.342.
La suma del básico, la antigüedad y el presentismo nos da el sueldo bruto. Sobre ese sueldo bruto se aplican las retenciones de ley de jubilación, el 11%, y la ley 19.032 del 3%. Voy a dejar en stand-by a la obra social, al sindicato de la cuota solidaria, porque se liquidan de forma diferente. Es decir, hay que tener en cuenta otra base de cálculo que son los haberes no remunerativos. Entonces, según esta categoría, a junio le correspondía un acuerdo no remunerativo de 168.356 pesos. Como dijimos bien, en los puntos relevantes, los acuerdos no remunerativos llevan todos los adicionales de convenio, con lo cual se le liquida la antigüedad y el presentismo, todo sobre ese acuerdo no remunerativo. Entonces, si sumamos el sueldo bruto más el total de lo no remunerativo, sobre esa base de cálculo retenemos el 3% de obra social, el 3% del sindicato, porque esta persona es afiliada, y el 0,50% de la contribución extraordinaria solidaria. Bueno, acá llegamos a un sueldo neto en junio de 901.027 pesos, jornada completa. Ahora veamos el cambio en una jornada de tiempo parcial o reducida. El cambio sustancialmente está, primero en que debemos proporcionar, obviamente, la jornada de trabajo. Esta persona tiene 25 horas semanales, menos de 29 y 20 minutos. Entonces está a tiempo parcial. Serían 100 horas mensuales, equivalente a 100 horas mensuales. Entonces, ¿qué hago? Proporciono el sueldo básico de esa categoría, que era 841.782 pesos, dividido 176 por 100. Eso me da un sueldo de 478.285,23. Sobre ese sueldo básico aplico la antigüedad del 1% y aplico el presentismo del 8%. Y ahí llego a un sueldo bruto de 521. Y lo mismo se hace con los haberes no remunerativos. Se proporcionan a la jornada laboral que tiene esta persona. Y se sacan todos los adicionales sobre ese proporcional. Bueno, entonces, después tenemos, obviamente, los descuentos de ley, la ley 19.032 y jubilación, que es sobre el bruto, y la obra social, sindicato y contribución se calculan sobre el bruto más lo no remunerativo. Pero acá es lo relevante y lo diferente con la jornada de tiempo completa, es que las obras sociales, para atender a un afiliado, necesitan una contribución a jornada completa, no a tiempo parcial. Entonces, se tiene que retener la diferencia para llegar a la jornada completa. Y se aporta a la obra social siempre a tiempo de jornada completa y no parcial. Si no, es muy posible que en ningún establecimiento de sanidad lo atienda porque no le llegan a los aportes para darle el PMO. Pero bueno, acá ya tenemos dos liquidaciones, dos modelos de liquidaciones de sueldo, jornada completa, jornada parcial. ¿Qué pasa en junio? En junio tenemos el aguinaldo, y como dice el acuerdo, hay que contemplar el acuerdo no remunerativo en la base de cálculo del aguinaldo también. Entonces, esta es jornada completa. Jornada completa, ya habíamos determinado un sueldo bruto de 917.542 porque teníamos los 841.782 más todos los adicionales. A eso le tenemos que agregar el total de haberes no remunerativos, que eran 183.508 pesos. La suma de ambos es la base de cálculo para mi aguinaldo. Los días del semestre son 180, es decir, entonces se hace 1.101.050 dividido 360 por 180 me da el SAC bruto. Y sobre ese SAC bruto, obviamente, aplico todas las retenciones, las de ley y las sindicales. Bueno, ahí llegamos a un SAC neto de 437.600. Ahora vamos a ver un aguinaldo de jornada reducida. Es igual que el anterior, la forma de cálculo es sumar el sueldo bruto de la jornada reducida más todos los haberes no remunerativos. Esa es la base de cálculo sobre la cual determino el SAC.
Dividido 360 por 180 me da 312.798. Sobre todo, sobre los 312.000, obviamente se practican todas las retenciones de ley, y acá la particularidad es como en el sueldo. También tenemos que hacer la retención y el aporte para llegar a cubrir un aporte de jornada completa. Entonces se hace también la diferencia de la obra social, tiempo parcial, para cubrir hasta la jornada completa. Y acá me da un neto de 241.543 pesos de aguinaldo. Ahí tenemos la parte de la liquidación de sueldos, la parte del aguinaldo, jornada completa, jornada reducida. Una vez que nosotros ya determinamos la liquidación de sueldos, lo próximo que hacemos es, obviamente, emitir el recibo. Acá hay un modelo del recibo. El recibo tiene que ser lo más claro posible para evitar idas y vueltas con el empleado. Mientras podemos abrir los conceptos, mejor va a ser. Por eso a veces es conveniente que si tengo un acuerdo no remunerativo, abra los conceptos: antigüedad sobre el no remunerativo, presentismo sobre el no remunerativo. Es mucho más pragmático verlo al empleado y evitarnos con esos el ida y vuelta de que no me liquidaste esto, no tuviste en cuenta el adicional. Entonces, mientras más abierto puede estar el recibo y con las unidades correspondientes, menos ruido vamos a tener. Esto es un modelo de recibo, obviamente cada uno tiene un modelo de recibo de acuerdo al software que maneje, pero bueno, una vez que se emiten, se hacen los TXT, se acredita, eso ya es moneda corriente para ustedes. Pero bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos ya la liquidación de sueldos? Armamos, confeccionamos y presentamos las cargas sociales. Tenemos dos tipos de cargas sociales: las cargas sociales sindicales y las cargas sociales del Sistema Único de Seguridad Social, que son las de AFIP. Empecemos con las del sindicato. En el sindicato hay un sistema en la plataforma de UTEDIC, que es el NEO, que de acuerdo, bueno, obviamente a su quit y al número de clave de usuario, uno ingresa y vuelca, obviamente, la información correspondiente a la liquidación de sueldos de cada uno de los empleados. Automáticamente ellos ya tienen registrado quién es el personal que está afiliado y quién no. Y a veces puede ser que nosotros lleguemos a la liquidación de esta boleta y creíamos que un empleado, porque no nos informó, le retuvimos aporte solidario y en realidad era afiliado. Puede pasar. Pero ellos tienen en forma automática registrado quién está afiliado y quién no al sindicato. Bueno, acá tenemos un modelo donde trasladamos la base imponible. La base imponible es, obviamente, para la parte de la cuota sindical y la contribución extraordinaria, el sueldo bruto más todos los saberes no remunerativos de las guardas. Sobre esa base imponible se hace el 3% de la cuota sindical, lo calcula automáticamente y calcula el 0,5% de la contribución solidaria extraordinaria. Y después se vuelca el sueldo básico, y sobre ese básico es el aporte patronal del 1%. O sea, el total a pagar son 66.222,97. Esta es la declaración jurada dentro del sistema. Una vez que se carga esta declaración, se presenta y se genera una boleta de pago con la cual los empleadores hacen el pago de las cuotas sindicales. Una vez que está la parte sindical, nos vamos a la parte de la FIP, del Sistema Único de Seguridad Social. Yo acá no les puedo presentar un 931 de esta nómina, pero les hice a modo de ejemplo cómo se carga adentro una nómina. Hoy en día esto en realidad hoy cambió. Es decir, hoy en día todos estamos obligados a presentar un libro de sueldos digital a la FIP, que es el detalle de todo el libro de sueldos, y en base a ese libro de sueldos digital que se valida y se confirma, después se puede realizar el formulario 931. Antes directamente uno iba a la declaración en línea y cargaba todo manualmente o a través de un TXT. Ahora primero tenemos que cargar toda la liquidación en un libro de sueldos de AFIP digital, validarlo, hay un ida y vuelta, a veces valida, a veces no, pero bueno, lo tenemos que llegar a parametrizar para que entre la información. Una vez que se valida, podemos generar el 931. Esto particularmente es una nómina dentro del 931, más que nada para que vean en dónde se colocan cada una de las bases imponibles, teniendo en cuenta los acuerdos no remunerativos.
Todo lo que es sueldo bruto solamente tributa en las remuneraciones imponibles 1, 2, 3 y 5, que son las cajas del sistema de seguridad social. La base imponible de la remuneración 4 y 8 son las que tienen que ver con la obra social. Ahí van a ver que se suman tanto el bruto como el no remunerativo. Y también se suma para la RT, porque para la RT la base de cálculo de los acuerdos no remunerativos, como son normales y habituales, forman parte de los saberes mensuales, con lo cual se debe aportar a la RT. El único caso que no aplica la RT es el gasto de conectividad, que ahí mismo lo establece también el convenio, como que no forma parte de la base retributiva para las cargas sociales. Bien, una vez que se carga esto automáticamente, después del libro de sueldos queda esta información volcada así, si está bien parametrizado. En este mes en particular todavía existe una detracción en la parte de seguridad social, que es de 7.003 pesos con 68 mensualmente, pero en los meses como es el mes de junio, a esos 7.003 se le aplica también el aguinaldo, con lo cual la detracción es de 10.505 pesos por persona, que permite traer la FIP de la parte de las contribuciones de seguridad social para bajar las cargas sociales. Eso todavía sigue vigente. Una vez que uno verifica que está todo correcto, que las remuneraciones están bien volcadas en el sistema, que la 4 y la 8 es fundamental que tengan los acuerdos no remunerativos, se emite el formulario 931, se presenta y se genera un BEP para pagar. Si vamos a la próxima pantalla, les puedo mostrar que dentro de esa base imponible 4 y 8, generalmente queda conformada de esta forma, o sea, viene el detalle de lo que fue el sueldo básico, los adicionales los conforma en otro ítem, el SAC los separa y los conceptos no remunerativos también. Esto, digamos, es una apertura de dentro de cada una de las remuneraciones. Bueno, una cosa también que no les comenté y que tiene este convenio colectivo, el 805, es el tema de las guarderías, que implementó el régimen de guarderías, que bueno, que si los establecimientos no están obligados por ley a tener una guardería propia, el empleador debe compensar, de acuerdo a la jornada laboral de trabajo de cada empleador, hasta el 40% del sueldo básico. La ley creo que la ley era 26.844, acá la tengo bien, que hoy en día en mayo más o menos oscilan 130.000 pesos mensuales. La ley de cuidadores de personas. Entonces, lo bueno de este último convenio es que trajo el régimen de teletrabajo, el régimen de guarderías, que en los acuerdos tienen siempre contemplado cualquier tipo de aumento que dé el gobierno, porque en épocas inflacionarias es muy posible que por decreto saquen bonos y demás, y uno no se genere en forma escalonada un aumento sobre otro, cosa que es impagable a veces, y más con las bases contributivas de cada uno de los sistemas de seguridad social y sindicales. Bueno, más o menos esto es a ciencia cierta un resumen general para tener en cuenta para liquidar sueldos de este tipo de convenio, que es el convenio de clubes de campo. No sé si tendrán alguna consulta, pero desde ya muchas gracias a todos por su atención y bueno, atentos a cualquier consulta que nos quieran realizar. Ana, yo agrego solamente que la parte de guarderías, cuando lo incluimos hace un año y medio aproximadamente, que era necesario incorporarlo por negociación colectiva, es para aquellos establecimientos que tengan más de 100 trabajadores, no solamente de su nómina, sino de todos los trabajadores que estén en el establecimiento. Es decir, incluye a los de seguridad, a los gastronómicos y a los de relación de dependencia del club. Y es para todos aquellos trabajadores que tengan menores entre 45 días y hasta 3 años inclusive. Eso como último dato, y también en ese acuerdo paritario se incluyó la licencia del progenitor no gestante, Ujú. que
otorgaba, si no me equivoco, eran 10 días para un alumbramiento y 15 días para embarazos múltiples. Ok. Pero impecable. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Yo aprovecho y te saludo, Ana, te felicito, clarísimo, como Gracias. siempre. Saludo a todos los demás, buenas tardes a todos. La verdad que siempre aprende uno cuando te escucha, así que te lo agradezco. Y aprovecho y te hago una pregunta que no sé si tiene exactamente mucho que ver, pero a veces me confunde o tengo ciertas dudas con cuánto es el costo patronal. Si vos tenés que decir, bueno, mi costo patronal salarial, la parte de si yo tengo una remuneración de 1 millón de pesos, ¿no? ¿Cuánto le cuesta eso al club? A veces Mirá, cuando viste que hoy, si bien es cierto que sí, la jubilación ordinaria en hombres se puede adquirir con 30 años de deporte y 65 años de edad, también es ujú, cierto que puede optar el trabajador por continuar hasta los 70, ya sean hombres o mujeres. Y muchas veces, analizando o diseñando jubilaciones anticipadas, queremos ver, bueno, cuántos años faltan, ¿no? Y para poder cuantificarlo bien, no solamente tomamos la remuneración, que también tomamos el costo general patronal. Entonces, exacto. yo sé que en algunos convenios, cuando vos incluís remuneración, aguinaldo, vacaciones, y lo promediás, es algo así como el 43%, pero en este convenio, eh, si sabés, me vas a ayudar. Mirá, acá hay que separar, si bien vos, el costo laboral que representa para el empleador tiene que ver con las contribuciones patronales. El 40% es la suma de todo lo que nosotros contribuimos y aportamos por cada empleado en relación de dependencia. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos un cálculo de un costo laboral debemos tener cuál es el sueldo bruto más todos los saberes no remunerativos. Y en base a eso tenemos aproximadamente un 20% de la parte de seguridad social que es costo laboral para el empleador y un 6% a la obra social. A eso se le debe agregar, obviamente, la RT, que también es un costo patronal, y bueno, y el seguro de vida, que es una suma fija. La ART varía de acuerdo a cada aseguradora, pero estaríamos hablando aproximadamente entre un 27 y 28% del costo laboral sobre un sueldo bruto más saberes no remunerativos. Pero eso incluye vacaciones y aguinaldo. Ahí tenés que proporcionar, este costo laboral, digamos, es las contribuciones patronales. Vos Ok, cuando primero tenés que determinar qué vas a incluir para base de ok, cálculo para estas está bien, contribuciones. tenés razón. Hay que tener en cuenta una provisión sobre ese sueldo bruto más haberes no remunerativos, tenés que provisionar aguinaldos y provisionar aparte las Vacaciones. vacaciones. Ok. Estamos hablando que sí, más o menos, más un 26 de contribuciones patronales y vas a tener casi un 35% de costo laboral, casi un 40%, Ok. Muchas gracias. considerando la provisión de vacaciones y aguinaldos. De acuerdo. Muchas gracias y muy clara. Muy bien. Si me permitís, Ana, voy leyendo algunas preguntas que fueron haciendo por el chat. Acá el Club El Nacional nos consulta. Tengo dudas sobre el no remunerativo. Y continúa su pregunta más abajo. Para las vacaciones, ¿cómo tomar el no remunerativo? ¿Como base para el cálculo o se paga no remunerativo? Mira, acá esa es la pregunta de todo el mundo. Acá el convenio no te establece que vos pagás un SAC no remunerativo o unas vacaciones no remunerativas. Te dice que todo el acuerdo no remunerativo y sus adicionales forman parte de la base de cálculo de los aguinaldos y de las vacaciones. Con lo cual, si vas textual a lo que determina es, vos lo tomás de base de cálculo, lo sumás a tu remuneración bruta y ahí haces el cálculo de las vacaciones. No hay vacaciones no remunerativas y vacaciones remunerativas. Ese es el caso de comercio. Comercio sí te las separa, pero te las enuncia. Sacame una vacación no remunerativa sobre el acuerdo no remunerativo. Acá dice, forman parte de la base de cálculo. Entonces se suma a la base de cálculo para hacer el cálculo del aguinaldo y para hacer el cálculo de las licencias.
Perfecto. Sí, de hecho creo que también surgen de todas las actas salariales. Exacto. Después, también el Nacional nos hace otra consulta más. Para el caso de horas extras, vacaciones, licencias pagas y plus feriados, ¿se paga en su totalidad como remunerativos? ¿Se considera el no remunerativo solo para la base de cálculo o se debe discriminar como no remunerativo? Es lo mismo, se toma Lo como mismo. base. Se toma como base de cálculo. No, si no especifica nada el convenio que uno tenga que hacer un cálculo remunerativo y no, sino que se toma de base de cálculo el acuerdo más sus adicionales. Impecable. Después, Guillermo nos consulta. Base de cálculo de antigüedad más no remunerativo. Creo que acá, Guillermo, nos tenés que ampliar un poco más la pregunta. Si nos escucha Guillermo Yanán. Bueno, debe haber ido a buscar un vaso de agua. ¿Alguien tiene más? ¿Alguien tiene alguna consulta para hacernos? Espera, me dice Guillermo. ¿Está Guillermo acá con nosotros? El micro, ahí está. A ver. No, el Nacional nos hace otra consulta mientras que Guillermo piensa su pregunta. Aporte patronal UTEDIC. ¿Debe sumarse el no remunerativo o solo el básico? Mira, según lo que es UTEDIC, y cuando vas a la carga de la declaración jurada, te dice que es sobre el básico. Y siempre entran las dudas con el sindicato, ¿qué es para vos el básico? Para mí el básico es el básico del acuerdo. Si no, poneme que es la base imponible, como pone, viste que segrega base imponible y salario básico. Acá hay que tener en cuenta, como dice, el salario básico. Yo Estamos aprovecho hablando del aporte patronal. mientras Guillermo, ahí creo que igual apareció, pero aprovecho y te pregunto, que tal vez sea útil para todos, ¿cómo impactó la reinstalación del impuesto a las ganancias en las categorías afectadas? Eh, no sé si hay algo que nos puedas comentar, alguna solución que nos puedas dar. Y bueno, y si hay algún sistema así de que sea creciente o decreciente, afecta a todos por igual, los hijos, Mira, el grupo familiar, etcétera. mira, hoy en día, obviamente que las retenciones de ganancias volvieron al régimen general. O sea, teníamos un régimen general, pasamos a un régimen cedular, donde solamente podíamos deducir un mínimo no imponible, que se modificaba semestralmente. Si bien modificaban el salario mínimo vital y móvil todos los meses, no podían modificar ese mínimo no imponible para ganancias hasta que llegue julio. Entonces te quedabas muy ahí. Pero ¿qué pasa? Este nuevo régimen de retenciones de ganancias, obviamente, que abarca más empleados, porque si vas al caso un soltero, a partir de 1.400.000 pesos, puede ser base de cálculo para la retención de ganancias, salvo las deducciones generales y personales que tenga y que vuelque en el sistema SIDARI. Lo que está bueno es que contempla muchas más deducciones, es decir, volvimos a antes, podemos descontar obra social, personal doméstico, los hijos, el cónyuge, que antes no podíamos en el celular. Nos permite descontar los alquileres, indumentaria para el trabajo, equipamiento. Hay varias cosas que se pueden descontar que quizás, llegado el momento, bajen un poquito la base de cálculo y si bien va a ser más abarcativo de muchas más personas, los importes o las escalas no van desde el 27 al 35 como el celular, sino que van desde un 5 a un 35 y las escalas se van ampliando. Sí abarca más personas, sí podemos tomar más deducciones generales y personales, y quizás los importes de las retenciones sean para varios, pero en menos valor o cuantía. Ahora en septiembre van a actualizar la tabla, si bien la tabla se va a actualizar semestralmente, van a hacer una actualización ahora en septiembre para llevar un poquito más arriba el piso y que no le dé a tanta gente la retención. Muchas, Obviamente que es dificilísimo hacer los cálculos porque la ley determinó que de enero a junio todo lo que uno realizó no puede generar ni saldo a favor
ni a pagar. Es decir, que de alguna manera se genera una deducción especial para que quede en cero y va de julio en adelante el Ok, nuevo procedimiento de retención de ganancias. clarísimo. Muchas gracias. Impecable, Ana. Acá Guillermo nos adecua la pregunta. Para la base del cálculo de antigüedad, ¿es básico más no remunerativo? Porque en la planilla creo que estaba sumado para el 1%, comenta. En la planilla, a ver, déjame ver. Guillermo, ¿te referís a la presentación hecha que compartimos pantalla recién? En el 1% de básico. Está aparte liquidado, nos comenta Verónica de Martín. Mm, A ver. Bueno, si querés, Guillermo, amplianos un poco más y vamos con otras preguntas. Del asociado Nuevo Quilmes. Consulta, ¿el periodo de vacaciones es de septiembre al 31 de mayo? 1 de septiembre al 31 de mayo, pero este convenio tiene la particularidad de poder fraccionarlas. Tiene la particularidad de poder fraccionar las vacaciones. Es decir, el periodo del convenio si es del 1 de septiembre al 31 de mayo. Bien, y también agrega, si se toman vacaciones partidas fuera de ese periodo, ¿se deben liquidar solo en este periodo todas juntas o hay obligación de liquidar las partidas? Si haces fraccionamiento, que dicen que vos podés fraccionar y el 50% debe estar dentro del periodo de verano, debes liquidarlas como corresponde. Generalmente por las vacaciones, entiende la ley de contrato de trabajo, establece que se pagan por anticipado. Pero también depende, obviamente, de las partes, porque hay en empresas que no se liquida el adelanto de vacaciones y se liquida un plus vacacional. Generalmente yo me adecuo a la ley que dice que debes pagar el adelanto de vacaciones en el momento que la persona sale de vacaciones, con lo cual también contemplás de esa forma la RT, porque tenés un periodo donde estás liquidando todos los días de vacaciones y tenés una persona trabajando por ahí. Lo que corresponde es liquidar las vacaciones en el momento en que se las tomen. Impecable. Acá, acá creo que tenemos otra pregunta. Consulta, si el empleado se toma vacaciones en forma partida, una parte dentro del periodo vacacional y otra parte fuera del periodo, pero la liquidación se hace dentro del periodo vacacional, ¿hay en este caso obligación de pagar una diferencia? No, ya estipularon pagarlas todas juntas, así que no. Lo que sí, a tener en cuenta que acá puede ser que el empleado, ¿qué pasa? Cuando vos liquidás las vacaciones, la base de cálculo que utilizás es el momento en que esa persona sale de vacaciones, el sueldo percibido en el momento que sale de vacaciones. Corres el riesgo de que el empleado te reclame, no, vos me pagaste las vacaciones con un sueldo, qué sé yo, de julio y me estoy saliendo de vacaciones en octubre y el sueldo es mucho más alto. Págame la diferencia del plus. Es decir, puede ocurrir Sí. ese pedido del trabajador. A ver, Guillermo nos amplía. En el que le calculaba un año. A ver, el monte de 841.782. Dice Ujú. 1% el básico más no remunerativo. ¿Estamos bien ahí? A ver. Ahí está, si no me equivoco. Si a esto te referís, Guillermo. La antigüedad. Claro, que en el básico le estamos incorporando el 1% del adicional por antigüedad. En la segunda flecha, entiendo. En la segunda flecha, la antigüedad del no remunerativo. Sí, Vos tenés que, o sea, ¿qué te dice el acuerdo? El acuerdo te dice acuerdo no remunerativo. Esta es una suma no remunerativa que lleva todos los adicionales de ley. O sea, vos por un lado calculaste el 1% de antigüedad sobre el sueldo básico, pero también tenés que calcular el 1% de antigüedad sobre el acuerdo no remunerativo, bien. como así también el presentismo, que es el 8%.
todos los adicionales se calculan sobre el acuerdo no remunerativo también. Perfecto. Acá Guillermo nos da el ok. Gracias, Guillermo. iPhone nos pregunta, en ese caso de que pagar la diferencia, ¿se quedó con la consulta anterior? Y sí, en el caso de que el trabajador te lo reclame, sí, porque se debe pagar de acuerdo al salario que percibe el trabajador a ese momento. ¿Hay alguna consulta más que nos quieran hacer? ¿Quedó alguna duda? Mientras tanto la dejamos a Ana tomar un poco de agua que no ha parado en una hora entera. Bueno, entiendo que no hay más consultas, ¿no? No. Bueno, Ana, te quiero... A ver, acá llegó un comentario. Verónica. Verónica te agradece la exposición. Gracias, Verónica, por participar siempre. Ana, yo te quiero agradecer. Siempre tus exposiciones son magníficas, siempre con la mejor predisposición para la federación. De hecho, Ana nos asiste acá en la federación, además de asesorar a gremios, a cámaras empresarias. Y siempre son muy claras tus explicaciones y muy dinámicas. También la presentación fue impecable. Así que, Gracias, Victoria. Gracias a todos de la federación y gracias a todos por escuchar y estar. no, por favor, gracias a vos. Acá te están agradeciendo varios asociados, el Carmen, Nuevo Quilmes, Martindale. Muchas gracias a todos por participar, al vicepresidente, al director ejecutivo, al grupo de staff y a Anita, un millón de gracias, ¿eh? Por favor. Hasta Muy bien, luego. Gracias a todos. hasta luego.